Tuit de Marc Vidal, interesante para entender lo que sucede, bueno, lo vemos luego, en los colaterales. Primero, no, vamos primero al otro, que también a la fotografía anterior, aquí, en el que Marc Vidal también publicaba ayer esta fotografía alrededor de cuáles son los problemas. Vamos a hacerlo sin sonrisa, ¿vale? Vamos a hacerlo sin reírnos. ¿Les parece? Que son las 8:36. ¿En qué están preocupados los españoles? ¿En qué están preocupados? Se puede ampliar los europeos, pero vamos a hacerlo sin reírnos, pues si no queda feo a las 8:37. Último, el cambio climático. Perdón, que he dicho que no me iba a reír. Último, el cambio climático, de preocupación ciudadana. Primero de todos, crisis económica. Pero si vamos como una moto, ¿por qué están preocupados por la crisis económica? Problemas de índole económico, paro, mal comportamiento de los políticos, gobierno, partidos políticos concretos, los problemas relacionados con la calidad del empleo, más economía, corrupción y fraude, más relacionado con los políticos, lo que hacen los partidos políticos, más políticos, los problemas políticos en general, más políticos. Es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 tienen una relación directa con o políticos o economía por los políticos. Ahora entienden por qué el clima de ansiedad continua en la política, ¿no? El clima irrespirable que tenemos. Porque todos los problemas del ciudadano están o porque les miran a ellos y dicen, ¿podéis parar? O porque miran a los efectos de lo que hacen y dicen, oye, no, es que esto va como una moto. Joder, es que tenemos el pleno empleo. El paro. Primer problema, 10,7. Bueno, si juntamos que sea el primer, el segundo o el tercer problema, problemas económicos, el 29% de la población, el 18% el paro, el 16,8% el mal comportamiento de los políticos. Lo publica ayer Marc Vidal, con una fotografía clara en la que dice, oiga, ¿y ustedes qué nos dicen? El cambio climático. Mira dónde está. Lo cree el 4,2% de la población. Llegan a las elecciones vascas y la gente al final termina por votar lo que, oye, mi bolsillo va bien. Yo, mientras mi bolsillo vaya bien, piensa el elector, ¿no? Se quede como está. Si va mal, tsunami electoral. Pero fíjense que 8 problemas hasta llegar a la inmigración, vivienda, sanidad, problemas de índole social, desigualdades, incluida la de género, le importa mogollón a un 6,3 de los ciudadanos, frente al 29 del bolsillo, la educación, la crisis de valores también es fundamental, 5,5. La falta de acuerdos, unidad y capacidad de colaboración, esto también va para los políticos, y el funcionamiento de los servicios públicos. O parece que haya una queja, y por supuesto, lo que hemos visto al principio, el cambio climático. Pero es que vivimos donde quienes tienen que resolver los problemas son la principal preocupación del ciudadano, porque no resuelven el problema y no es que estamos en pleno empleo. Y entonces, ¿el paro, segundo? No, es que la crisis económica no ha llegado. ¿Perdón? No. Bueno, en el CIS será diferente, ¿no? Marc Vidal, con lo que sucede también en la situación de control. Saben que hace apenas un par de semanas entró un desarmado en una iglesia con un machete, con un sacerdote, y el gobierno australiano dijo a Twitter, oiga, borren todo que no queremos que la gente lo vea. Guay. ¿Por qué? Hay que alertar de la situación, ¿no? Ha pasado esto. ¿Por qué lo quieres ocultar? Porque eso es desinformación. ¿Por qué lo quieres ocultar? Y entonces Twitter está ahí Elon Musk en la pelea del free speech y el gobierno australiano en la pelea del... Tío, que no sale nada. ¿Qué es lo que vemos ahora? El mando policial en Australia, dice Marc Vidal, dice que la policía será la fuente de la verdad y no las redes sociales o la desinformación. Es decir, o hay una fuente oficial, que en este caso es la policía, y eso va a misa, palabra de Dios, o todo lo que se salga del discurso oficial sobre lo que ha sucedido en esa entrada en la iglesia, entonces no nos vale. Y es acusado de desinformación o de que las redes sociales no están diciendo la verdad. Es decir, desinformación o cuál es la clave oficial. Ahí está. El movimiento ir a la fuente oficial
que no es que sea la verdadera, sino que es la que el gobierno decide. Fíjense, porque es distópico, pero ya no es distópico. Lo estamos viviendo. Dice el mando policial en Australia que la policía será la fuente de la verdad y no las redes sociales o la desinformación. Y dice chimpún, dice Masvidal. Dice Masvidal, el mundo está enloquecido. Tras el reciente ataque en Sydney, la comisionada de policía de Nueva Gales del Sur, Karen Webb, afirmó que la policía debería ser el único árbitro de la verdad respecto al incidente en que un joven de 16 años fue acusado de terrorismo tras apuñalar al obispo de Marmari, Emmanuel. Webb advirtió contra la desinformación y enfatizó que cualquier actualización fiable sobre el caso provendría únicamente de la policía. Hombre, sí, sobre el caso, lo que digáis vosotros. Pero, ¿dónde estabais? Cuando entró, ¿las cámaras de quién eran? Dice, Webb advirtió contra la desinformación y enfatizó, como les he dicho, que cualquier actualización fiable sobre el caso provendría únicamente de la policía. Hasta ahí. Si la comunidad está en riesgo o hay una amenaza, ya la comunicaremos. Hombre, la amenaza la hay, ¿no? Trae un tío ahí con un machete en la iglesia. No, pero no habléis. ¿Cómo que no hablemos? Pero, ¿qué desinformación hay? Me lo cuentas. Porque no se entiende. Es distópico y es real. Lo tiene todo. Este intento de monopolizar, dice Masvidal, el control narrativo por parte de la policía, dice Masvidal, es pura censura. Especialmente cuando el gobierno presiona a las plataformas digitales para que borren contenidos sobre ese atentado. Ah, que esto va a llegar, esto ya llegará, pero seguro que son unos exagerados y no va a ser así, y no, ¿cómo que no? La policía será la fuente de la verdad. La policía será la fuente de la verdad. Hombre, en el caso seguro. Oiga, hemos visto esto en el caso. Hemos visto lo otro. Pues sí, eso sí. Pero, dice, si la comunidad está en riesgo o hay una amenaza, la comunicaremos. Pues esperemos a ver cuando comunican. Pero parece lejano. Pero todo el movimiento distópico, ese 1984 llevado a 2024, 40 años después de cuando lo preveía que iba a llegar Orwell, va caminando, va cogiendo cuerpo acerca de intentar evitar que el mensaje sea amplio. El mensaje tiene que ser controlado. Ayer estuve en una charla por la tarde y decía el ponente, figura, decía, es que hubo una época en la que solo teníamos la 1, la 2 y como mucho la 3 y la 5 en la tele. Claro, ahí no podían engañar. ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Excusez-moi? ¿Perdón? No, porque ahora hay tantas fuentes. Entonces, fíjense cómo va calando en la ciudadanía, incluso en gente que estudia y lee en papel, ¿no? Como este hombre, en el que le viene a la cabeza que todo lo que no sea fuente oficial no es verdad. Pero la fuente oficial puede cambiar la fotografía. Y esto lo hemos visto en los de derecha, en los de izquierda. Es decir, cuidado al camino al que vamos. Cuidado al camino al que vamos. Es decir, hace un mes que estuvimos en Berlín, lo contaba el otro día con Masvidal, fuimos con gente de otros medios a un sitio, a Berlín, y había alguien de fact-checkers, ¿no? Yo le pregunté, oiga, ¿tú eres de estos? Y decía, sí, ya, qué majo. ¿Cómo hacéis para contrastar que la noticia que yo doy en negocios es verdad o es mentira? Yo es por saberlo, Estamos ahí con la cervecilla, está sin alcohol, alemana. Y decía, pues mira, yo acudo a la fuente oficial. Veo lo que ha publicado el Ministerio de Economía y lo que publicas tú por la mañana y lo que dices, y si coincide, bien. Y si no coincide, pero entonces tú eres un vocero del gobierno de turno. Pero entonces tú no estás... ¿Qué debería hacer un fact-checker? Ir al gobierno y ver si lo que el gobierno está publicando de verdad es lo correcto, que es lo que hacemos los periodistas. Entonces, ¿estos qué son? Pero fíjense en la fotografía y en cómo va
cogiendo y estrechándose el caudal de la información para volver a lo que el de la conferencia de ayer decía. Bueno, en una época solo había la 1, la 2, la 3 y la 5. 4 canales de televisión, 4 periódicos o 3 y toda la información súper controlada. No había salidas de la versión oficial, no había escapes. Y ahí es donde nos quieren devolver. Al movimiento en el que pueda volver a estar controlado ese caudal informativo. Porque ahora mismo lo que las élites están viendo es que hay un problemón. Y el problemón es que se les ha ido de las manos con todo el avance tecnológico, que cada uno opine, vea y tenga un punto de libertad. Y que no sea la empresa de turno que dice, ¿has dicho esto? Te quito el dinero. El gobierno, te quito la campaña de loterías, por ejemplo. ¿Se acuerdan, no? Pues te coges tu campaña de loterías y te la vas zampando. Y nosotros seguimos opinando lo que queremos, pero cuidado, que esto va avanzando. Titulares del día.